de nosotros. Dependerá de la responsabilidad que tengamos como ciudadanos y seres humanos para cuidarnos, para cuidar a nuestra familia y cuidar de nuestro país. También dependerá de las acciones que tomen las autoridades, que sean sin cálculos políticos y con la mejor coordinación posible. Hoy nos acompaña María Paula Romo, ministra de Gobierno y presidenta del COE Nacional. Jorge Yunda, alcalde de Quito. Y más adelante participarán el médico epidemiólogo Marcelo Aguilar, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, y el gerente de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, Andrés Roche. Estaba previsto que participe en este diálogo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pero nos canceló. Empezamos. Ministra, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. También le saludo al alcalde Jorge Yunda, que lo tenemos vía Skype en este momento. Empecemos con la noticia más actual. Mañana empiezan los semáforos y los municipios. ¿Cuántos cantones ya le reportaron al COE Nacional cómo van a empezar mañana? Buenas noches, Milton. Buenas noches, alcalde. Buenas noches a quienes siguen este programa que efectivamente se da en un momento muy importante para todos. Hasta este minuto tenemos el reporte de 218 COEs cantonales. Esto quiere decir que efectivamente la mayor parte, 218 de 221, han asumido la responsabilidad de tomar una decisión respecto del momento y el grado de apertura de la economía. Nos faltan 3. Y cada gobernador ha hecho las llamadas respectivas a estos municipios y entendemos que son temas más de convocatoria, de reporte y que todos informarán hasta el día de mañana. Todos los municipios del país han decidido empezar esta fase del semáforo en rojo. Tenemos un mapa del país en este momento para ver cómo va a amanecer mañana el Ecuador de acuerdo a los semáforos que ha dispuesto el gobierno, que es, ahí está. Solo esos 3 cantones que están ubicados en la Amazonía ecuatoriana todavía no han dado su informe al COE Nacional. El país empieza en rojo mañana entonces. Así es. Vamos con el alcalde de Quito. Alcalde, ustedes como municipio de la capital el día viernes tomaron la decisión de empezar en rojo la próxima semana, es más, de tener esta medida hasta el 31 de mayo de manera previsible. Gracias, buenas noches, señora ministra, Milton, a todos los televidentes. Efectivamente, con una serie de argumentos técnicos, epidemiológicos, en lo que tiene que ver con las estadísticas, con las realidades de nuestra ciudad, porque cada ciudad, cada región tiene sus propias realidades. Hemos decidido comenzar el día de mañana esta etapa en color rojo, monitorear semana a semana y ir buscando la manera en que vaya dinamizando las actividades puntuales con las seguridades sanitarias y con temas que son pilotos que ya se vienen trabajando. Estamos a la par muy preocupados de que comencemos a darle ya una luz de esperanza a la ciudad. Tenemos que convivir con el virus, no podemos detenerlo, pero sí podemos evitar contagiarnos con medidas seguras como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y las pruebas que vamos a realizar nosotros, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, la prefectura, la empresa privada también está apuntándose por ese lado. Creemos que podemos nosotros decirle a la ciudad de Quito que estamos en este camino de ir de a poco ingresando a una cuasi normalidad, porque a lo que teníamos antes no se verá venir en 1 año, 2 años, hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento 100% efectivo, pero no vamos a lanzar a la ciudadanía a un abismo, lo vamos a hacer con responsabilidad, rápido y diligente, pero sí tenemos que tomar todas esas previsiones sanitarias. Ahora, tenemos que quedar claro, ministra y alcalde, que empezar en semáforo en rojo no significa que vamos a seguir como estamos hasta el día de hoy, pero tampoco significa que vamos a salir todos a la calle. Entonces son 2 mensajes absolutamente claros. Y mientras usted me responde la pregunta, quiero revisar estos cuadros sobre lo que significa semáforo en rojo para quienes todavía no lo tienen claro. ¿Qué significa empezar semáforo en rojo? 2 cosas, ni como estamos, ni todos a la calle. Exactamente, yo creo que ese es un buen resumen. Ya estamos pasando de etapa, por lo tanto, aún con el semáforo en rojo no significa que seguimos en las mismas condiciones que hemos tenido hasta hoy. Hay algunas modificaciones, por supuesto, no nos llevan tan lejos como el semáforo en amarillo o verde. ¿Qué sucede desde el día de mañana? Desde el día de mañana se activa todo el comercio en línea o por teléfono y con entrega a domicilio. Hasta hoy, ¿qué hemos tenido? Solamente el comercio de las cosas básicas.
entregas de alimentos, ya sea de alimentos crudos o de alimentos preparados, de los temas de farmacia, sanitarios, pero desde el día de mañana cualquier actividad comercial se puede realizar en línea o por teléfono los pedidos y la entrega se puede hacer a domicilio. El horario de entregas a domicilio para todos los productos, para la comida o para cualquier otro producto comercial que empieza desde el día de mañana, se amplía hasta las 22 horas. Entonces, la entrega a domicilio, la ampliación de los horarios y también, aún con el semáforo en rojo, la posibilidad de seguir adelante con proyectos piloto. Proyectos piloto como cuál, por ejemplo, el proyecto piloto de construcción. En este momento tenemos en el país más o menos 100 construcciones, comparado con lo que representa el sector construcción, no es significativo, pero ya son aproximadamente 7,000 trabajos en esas construcciones y eso también nos va a permitir hacer una prueba muy importante que es posible hacer esta combinación, que es posible lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud y la recuperación de la economía, que es también muy importante. Hemos pasado una primera fase. El día de hoy, si no me equivoco, se cumplen ya 52 días desde la suspensión de clases. Mañana, 50 días desde la declaratoria del estado de emergencia. Hemos pasado en aislamiento 47 días contados el día de hoy. Superamos ya la cuarentena y este tiempo nos ha permitido aprender sobre el coronavirus, adquirir algunos nuevos hábitos, saber el tema de la mascarilla, del alcohol, etcétera, prevenir algunos contagios, frenar la velocidad de la curva, todas estas cosas, pero también preparar nuestro sistema de salud. 80% más de camas de hospitalización y 80% más de camas de terapia intensiva. Y usted tenía Para eso hay que ganar tiempo. Usted tenía una expectativa quizás diferente a la que comunicaron los municipios del país. A lo mejor sí había municipios que estén preparados para cambiar, para iniciar con un amarillo, por ejemplo. Sí, Milton. Según la cantidad de contagios, tenemos en el país al menos 100 municipios que no tienen contagios y al menos la mitad de esos municipios están rodeados de otros municipios sin contagios. Podrían haber empezado en amarillo. ¿Por qué no lo hicieron? Yo entiendo que en este momento prima la precaución y creo que eso también es importante. Es con pasos seguros, vamos avanzando, pero con pasos seguros, y entiendo que todos los municipios quieran tomar la mayor precaución esta semana, pero también creo que muchos de estos municipios ya están pensando en nuevos proyectos piloto y ya están pensando en cómo avanzar hacia el amarillo, para que las fábricas puedan abrirse, para que las industrias puedan abrirse, porque en rojo todavía no tenemos fábricas, oficinas funcionando, y esto también es importante. Por ejemplo, alcalde Yunda, usted había dicho que tiene un plan para poder empezar a poner en funcionamiento al sector industrial, al sector comercial, a las empresas, en turnos de 24 horas divididos en 4 horarios. En 6 horarios, sí. En 6 horarios. Nosotros estamos listos para comenzar una serie de ensayos pilotos, porque nuestra preocupación en la reactivación económica también es crucial. Estamos cuidando la vida de los quiteños. Es una ciudad de casi 3 millones de habitantes. El número de habitantes va directamente proporcional al número de contagios que se pueda tener. Realmente todos los indicadores hacen que comencemos con una luz roja en Quito. Pero esto no quiere decir que nos quedamos en un aislamiento sin activar algunos luces que pueda justamente, por ejemplo, le digo, el Metro de Quito comienza a trabajar también. ¿Cómo comienza el Metro de Quito a trabajar? Con el uso de la mascarilla, con la realización de las pruebas a sus ingenieros, a sus obreros, con el distanciamiento, con el pago electrónico, con el transporte seguro para que los operarios puedan ir en un medio de transporte privado en donde están uno a la distancia de 1,5 metros del otro, con la mascarilla, con el alcohol gel. Con todas esas previsiones ya comenzamos, la EMOP también ya comienza a pensar en las vías, en el soterramiento, comienza a pensar en el adoquinado, en los parques. Comenzamos a salir con las seguridades del caso, especialmente al trabajador, al más humilde, donde nosotros hemos importado ya 200,000 pruebas PCR, las únicas pruebas verdaderas, las PCR, las que pueden diagnosticar si tiene o no tiene el virus, para hacerle justamente a nuestros trabajadores, alcalde, etcétera. ¿Cómo lo ve a Quito usted mañana? Mañana 4 de mayo, que es una fecha no solo importante en el Ecuador, sino en varios países del mundo, y enseguida vamos a ver qué están haciendo otros países. Pero usted, ¿cómo ve a Quito mañana 4 de mayo? Mañana yo le veo a la ciudad
continuando con esta lucha, con los horarios extendidos del taxi que se va hasta las 10 de la noche. El taxi en Quito ya tiene separado la mampara, ya tiene el alcohol gel, usa mascarilla, van con las ventanas abajo. Los ocupantes solo pueden estar en la parte posterior del vehículo. Si entendemos la manera en cómo se transmite el virus, a través de la nariz y boca, al respirar, al hablar, al pronunciar un consonante, estornudar, al toser, si entendemos cómo se transmite y usamos un dispositivo tan crucial como es la mascarilla, yo creo que hay una luz al final del túnel. Eso hemos logrado también en la ciudad de Quito. Yo patrullo todos los días y veo que un 80, un 85% ya usa mascarilla. Tenemos que llegar a un 90, 95%, al 100% será difícil, pero cada vez que entendamos cómo se transmite el virus y podamos evitarlo, creo que estamos listos para convivir con este virus. Ministra y alcalde, les invito a revisar qué está pasando en otros países. Bogotá, por ejemplo, hace jornadas de 4 horarios para que se restablezca el trabajo en las empresas. Italia, por ejemplo, ahí está. Se va a permitir paseo en parques, restaurantes para servicio para llevar, y se permite que se reaperturen tiendas de 800 metros cuadrados. En España también se toman otras nuevas medidas porque ya se tomaron una hace una semana. Los comercios se atienden cita previa, los domicilios se permiten también, es decir, restaurantes para llevar, y los deportistas que tengan trabajo individual podrán hacerlo. En Alemania, un país que se ha abierto más en estos días, va a volver con los colegios en algunas regiones y será de manera paulatina. Atenderán peluquerías, por ejemplo. En Francia, en cambio, se tomó una decisión contraria. La emergencia se prolonga hasta el 24 de julio y no se permiten algunas cosas todavía en Francia, un país que ha tenido un repunte de casos. Ministra, estas medidas empiezan mañana. Hay países como Austria, como Polonia, como Estados Unidos mismo, que tienen otras medidas de un distanciamiento productivo, como lo hemos llamado, porque la gente también necesita, de alguna manera, peor en un país pobre, sobrevivir económicamente. Así es, hay un difícil equilibrio entre preservar la salud en este tema del aislamiento y cómo no detener todas las actividades económicas y productivas. Para nosotros, como yo decía hace un rato, estos 47 días han sido claves para subir nuestra capacidad en el sistema de salud, para subir nuestra capacidad de hacer pruebas, para conocer mejor cómo funciona el virus, para adquirir nuevos hábitos. Yo coincido con lo que decía el alcalde. Yo veo que ya en la mayoría de ciudades del país las personas están portando mascarillas cuando están en la calle. Todavía no es el 100%, ojalá que sí, pero ya nos hemos acostumbrado después de estos días a otra cosa. ¿En qué velocidad? ¿En qué grado? Creo que va a depender también de la temperatura que los alcaldes tomen de sus propias sociedades, de su propia ciudad, del tipo de economía que tienen. Hay cantones en donde la economía es básicamente una economía agroproductiva, agroindustrial. En estos casos, cuando el agro ha estado produciendo alimentos, son economías que ahí están los verdaderos proyectos piloto, porque no se han detenido. Durante todo este tiempo, alimentos, mercados, supermercados, todos los productos sanitarios, todos los productos farmacéuticos, las farmacias han estado trabajando. Entonces, habrá cantones, por ejemplo, pienso en cantones en donde la mayor parte de la economía tiene que ver con el campo, con la producción agraria. En esos cantones tal vez la diferencia no será muy grande mañana, pero las ciudades, los centros urbanos, los centros poblados es en donde tendremos que adquirir estos nuevos hábitos también. Y un mensaje que es importante, salir solo si es necesario. No está abierto mañana esta nueva etapa para salir de paseo, no es el momento para salir de visita, no están autorizadas las reuniones. El teletrabajo tiene que privilegiarse, las personas con enfermedades preexistentes, las personas de 60, 65 años en adelante tienen que mantener todavía un aislamiento. Entonces mañana yo también creo que vamos a tener diferencias entre cantones y que por eso los alcaldes son tan importantes en esta etapa porque sabrán tomar la temperatura incluso de la obediencia. Esa frase le quiero preguntar justamente al alcalde. Los alcaldes tendrán que tomar la temperatura de sus ciudades. ¿Qué temperatura tendrá Quito entonces, alcalde? Por todo lo que hemos visto además, niveles de desacato, que ya vamos a hablar más tarde en un tercer bloque, niveles de pobreza en la capital de la República y niveles de contagio que hablaremos en el segundo bloque, pero la temperatura en general de Quito. Bueno, yo quiero recordarle a la ciudad de Quito que todas las licencias de funcionamiento están prohibidas.
Nosotros vamos a ir autorizando de acuerdo al COE nacional los temas pilotos con las seguridades sanitarias del trabajador. Por ejemplo, el tema de la construcción, hemos tenido sendas reuniones en las que el conductor dice, alcalde, yo me hago cargo del trabajador desde su casa, lo transporto con mascarilla en forma sanitaria, llega a la empresa y sanitización, vamos ahí a tener a 2 metros de distancia trabajando, en el almuerzo nunca van a aglomerarse, y luego le retorno al trabajador a su casa. Si es que tenemos esa responsabilidad social desde la parte productiva, estamos listos para comenzar una serie de proyectos pilotos. Pero el día de mañana la ciudad comienza con este ensayo, con esta apertura. Es una ciudad que a los 70 días, de acuerdo a los picos de la epidemia que ha experimentado el mundo, estaremos dándonos cuenta hasta dónde llega el techo de la curva epidemiológica. Eso es el 26 de mayo en Quito. Esto es el 26 de mayo. ¿Esa es la fecha para que usted piense en cambiar de color el semáforo, alcalde? ¿Perdón? ¿El 26 de mayo sería la fecha para que usted piense en cambiar de color el semáforo en Quito? ¿O es una fecha referencial solo de los 70 días? Semana a semana. El COE nacional es nuestra autoridad que toma las riendas en todas las decisiones que va tomando el COE cantonal. Nosotros reportamos al COE provincial y al COE nacional. Pero si usted me pregunta, el pico de la curva epidemiológica en la ciudad de Quito estará a los 70 días el 26 de mayo. Ahí podremos tener una claridad qué es lo que ocurre con el tema epidemiológico y poder cambiar al color amarillo. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a volver e incluimos en el diálogo al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, para hablar un poco de cómo está la pandemia en el Ecuador, en qué altura estamos. Y antes les cuento, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay un plan para que la gente se reconecte a través de burbujas sociales. Esto es agrandando un poco, extendiendo un poco a la familia, permitiendo que se traigan cuidadores para ayudar a personas aisladas, etcétera, en grupos de no más de 10. Otro plan en un país que ha tenido un éxito ejemplar en el manejo de la crisis. Volvemos y hablamos sobre cómo está la pandemia en el Ecuador. Bien, seguimos en este programa y queremos saludar a esta hora al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, para en esta segunda parte analizar un poco la situación de la pandemia en el país. Doctor, buenas noches. Primero, ¿cómo ve usted al momento la situación sanitaria del Ecuador? ¿Podemos tener esa esperanza de que se ha controlado? Le voy a proyectar el gráfico de las curvas presentado hoy por el COE nacional para que usted de alguna manera lo interprete, el número de casos que existe en las provincias más grandes del país. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Milton. Saludos a la audiencia de Teleamazonas. Saludos a la señora ministra, al señor alcalde. Bueno, creo que en este momento el Ecuador, en el transcurso epidemiológico que tenemos ya, tiene algunas situaciones y algunos espacios claros que marcan las diferencias de intervención que tenemos que hacer en esta fase. Creo que es fundamental dar los pasos para poder reiniciar la mayor cantidad de actividades posibles, también con la mayor seguridad posible. Y lo que observamos en el país, luego de este crecimiento explosivo, de esta dolorosa situación que tuvimos en la ciudad de Guayaquil, el COVID-19 se ha dispersado por todo el país y tenemos al menos 3 estratos que técnicamente van a orientar las diferencias de intervención necesarias en este momento. Hay una zona de muy alta transmisión conformada por Guayaquil, los cantones aledaños. Hay una zona intermedia de transmisión que se deriva de esos focos. Algunos de los estudios que hemos realizado con participación de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Central, del Instituto Geográfico Militar, muestran que el modelo de dispersión del Ecuador sigue los flujos de movilidad humana. Eso es un dato especialmente importante porque nos orienta que el aparecimiento de un foco de transmisión nos da algún valor predictivo saber hacia dónde va. Y el COVID-19 viaja especialmente por carretera, viaja por tierra, por los sitios que tienen mayor flujo humano. En esto se configura también un segundo bloque, la ciudad de Quito, que es el segundo foco de transmisión importante, con proyección a que en los próximos días se produzca
el mayor foco epidémico, el mayor nivel de transmisión. Luego un bloque de provincias en la costa que está constituido por El Oro, Santa Elena y Manabí, que tiene tendencia de crecimiento. Y, como se ha indicado, un número importante aún de cantones que tienen casos ocasionales y que tienen o no tienen transmisión. Esto significa que hemos enfrentado la primera fase epidémica, vendrá una segunda fase epidémica con este bloque y podremos esperar una tercera y una cuarta. Doctor, entonces, sí, estos elementos también orientan a cambiar y a focalizar las acciones estratégicas dependiendo del estado epidemiológico de cada localidad, de cada parroquia, de cada cantón. Y aquí le quiero pedir al alcalde la participación. Alcalde, lo que usted ha dicho es algo de lo que está diciendo el doctor. El virus va hacia donde nos movilicemos nosotros. Quito, como una ciudad grande e importante en el número de contagios también. Por ejemplo, la zona de Belisario Quevedo, en el sector de Santa Clara de Millán, que ha pedido unas medidas especiales por el alto número de contagios que se ha producido en ese sector. Sí, yo concuerdo con el doctor. Evidentemente el virus viaja en auto. Nosotros tenemos todos los días que luchar con la Agencia Metropolitana de Tránsito el abuso del salvoconducto, el mal uso del salvoconducto. Hay alrededor de 300,000 vehículos que están circulando por la ciudad, todos justifican el salvoconducto. Se ha hecho nuevas restricciones con el COE nacional, nosotros seguimos controlando, pero sí nos preocupa que en los próximos días, como lo ha dicho el doctor, pueda haber un crecimiento de esta curva epidemiológica que estamos pendientes. Es por eso que comenzamos en rojo también, porque los datos todavía son subregistrados dado al número de pruebas que no han sido las suficientes realizadas en la ciudad de Quito. Solo en relación de Guayaquil, que tienen 14 veces más hechas pruebas que en Quito. Con la traída de las 200,000 pruebas del municipio de Quito, va a ser la ciudad en Latinoamérica que más número de pruebas por millón de habitantes tenga. Eso nos va a ayudar mucho para ir diagnosticando el caso positivo y teniendo en cuarentena. Nuestros sitios hospitalarios provisionales medicalizados también están ya en un 90% terminar y entrarán en funcionamiento. El sistema sanitario de Quito está ya ocupándose, no está saturado, pero estamos nosotros vigilantes de que podamos tener esa holgadez de atención en el sistema sanitario, y es todos los elementos que a nosotros nos permite pues ir justamente con este color en rojo desde el día de mañana. Ministra, pruebas, pruebas y más pruebas. Todo el mundo coincide en que una de las formas, por lo menos de tener mapeado todo lo que pasa y conocer todo lo que nos ocurre, es hacer pruebas. El presidente dijo 1 millón de pruebas en las próximas 6 semanas, si no me equivoco. Así es, Milton. Y yo le añadiría algo. Pruebas, 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 más pruebas y disciplina. Porque el propósito de las pruebas es que cuando una persona sabe que da positivo y que puede contagiar, entonces se aísla. Esto es lo más importante, es que son las pruebas, pero además disciplina. Que si yo veo que tengo síntomas, si identifico síntomas en mí, en mi familia, en mi trabajo, en mis colegas, síntomas que no necesariamente me he tomado todavía la prueba, pero hay que monitorear la fiebre, hay que monitorear la tos seca, hay que monitorear la pérdida de olfato o gusto. Incluso para las personas que son asintomáticas, que no presentan fiebre, el indicador de pérdida de olfato o gusto puede ser importante. ¿Para qué son importantes las pruebas o el monitoreo de los síntomas? Para aislarme. Entonces, son pruebas, por supuesto, el gobierno va a hacer una gran cantidad de pruebas, las va a usar de diferentes maneras, pruebas para personas que tienen síntomas, efectivamente, pero también pruebas para hacer lo que el ministro de Salud ha explicado, unos estudios por muestreo para poder tener un panorama y con esa información compartir a los alcaldes para tomar también las decisiones. Si es que vemos en uno de estos exámenes, en uno de estos análisis por muestreo, que en determinado cantón hay un porcentaje muy alto de personas con el coronavirus activo, es decir, en ese momento dan positivo y están contagiando, entonces hay que radicalizar las medidas de aislamiento, hay que aislar a más personas. Si es que vemos que ya ha sido muy alto el número de personas expuestas al virus, entonces esa información es con la que contarán los alcaldes para tomar estas decisiones diferenciadas. Lo decía el doctor Aguilar, que también es parte del equipo, que es un equipo externo que ha trabajado con el IGM en la sala situacional del COE, que nos resulta muy útiles siempre sus observaciones, los estudios que ha hecho este equipo. Y lo que él decía es,
hay que diferenciar en qué etapa está cada lugar para intervenir de manera diferente. Esto es clave. Entonces necesitamos primero analizar cuál es la etapa y luego intervenir con la mayor precisión posible. Y veamos unos gráficos que los expuso el doctor Aguilar, que los tiene sobre la movilidad en el país. Y doctor, por favor, usted los va viendo y nos va explicando, sobre todo los dos mapas del Ecuador, para que sea algo muy rápido y de manera general. Miremoslos. ¿Qué significa eso, doctor? Tasas de prevalencia a nivel país. Exactamente. Son las tasas de casos que se han detectado en cada cantón sobre la población. Las zonas más oscuras, las que están en rojo, son las que han tenido el mayor número de casos, empezando por la ciudad de Guayaquil. Y miren ustedes cómo la ciudad de Guayaquil, los cantones de Durán, San Borondón, hacen un polígono que se junta y es el dispersor. Cuando hacemos el análisis de movilidad, dispersa hacia la vecina Santa Elena, por la vecina Santa Elena, la carretera de la costa y se va hacia el norte, se enciende Manabí. Y hemos estado llamando la atención sobre las provincias centrales del país, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, que tienen una altísima relación de comercio con las poblaciones indígenas, principalmente de esas provincias, y ese mapa muestra los principales flujos del país. Entonces observamos cómo se dispersa, cómo se mueve la ciudad a partir de Guayaquil con esos radios. Entonces toda la vecindad es dispersada por esa. Tenemos flujos hacia Manabí, la conexión aérea con Quito y la conexión alrededor de todos los elementos de contigüidad y de vecindad. Esto, insisto, es un elemento clave, porque cuando tengamos un sistema de vigilancia epidemiológico mucho más preciso, que esa es una de las tareas que hay que tener ahora, trabajar para tener un sistema de vigilancia adecuado, preciso, oportuno, que reporte de forma adecuada para poder intervenir, pues podremos saber que si en un barrio determinado y en función de las conexiones de ese barrio, de los elementos que existan, mercados, todos estos elementos que pueden generar movilidad humana, podremos de algún modo predecir hacia dónde se va el COVID y eso nos dará elementos importantes de intervención, de asertividad. ¿Qué viene en esta siguiente fase? Tenemos un precepto fundamental: no vamos a poder eliminar el COVID. Tenemos que aprender a convivir con él del mejor modo posible. Y hay dos vías fundamentales: la disciplina social a partir del apartamiento y la respuesta del sistema de salud en la primera línea, que es disponer de un sistema de vigilancia epidemiológico activo que llegue de forma oportuna a diagnosticar los casos, a identificar a los contactos de ese caso, hacer pruebas en las poblaciones que han sido expuestas, tanto en positivos como en negativos, hacer el apartamiento de cuarentena para estas personas y de ese modo reducir las fuentes de infección. Vamos a tener que convivir, pero necesitamos fortalecer estas estrategias de vigilancia epidemiológica e incorporar otros elementos, por ejemplo, una vigilancia activa a través de estudiantes universitarios, como lo está haciendo ya la Universidad Central, un sistema de vigilancia comunitaria con los líderes de los barrios, con las comunidades organizadas, van a ser temas extremadamente útiles para responder de mejor modo la siguiente fase. Ministra. Sí, solamente añadir algo precisamente para unirlo con el tema de los mapas y de los flujos. Por esto es muy importante explicar y recalcar que todavía durante el mes de mayo no se permitirá el transporte, el tránsito interprovincial de pasajeros. Precisamente ese mapa lo explica, porque podremos recuperar ciertas actividades, podemos hacer este distanciamiento productivo, podemos retomar algunas cosas, pero todavía hay que controlar mucho el contacto entre provincias. Solo quería aprovechar la explicación que estaba haciendo el doctor Aguilar para explicar el sentido que tiene todavía esta restricción. Entonces, es muy importante eso, este mapa, este cuadro, este análisis que hizo el IGM con el apoyo de los expertos, lo hace desde el supuesto de que no hay restricciones de circulación, es decir, el flujo de circulación normal que tenemos en el país. El momento en el que logramos detener esta circulación, restringirla,
mantener prohibido el transporte interprovincial de pasajeros nos va a ayudar también a controlar esta propagación, este contagio entre territorios en el país. Eso es lo que explica por qué una de las medidas que todavía se va a mantener vigente en el mes de mayo es la prohibición del transporte interprovincial de pasajeros, y se abre un pequeño espacio ¿para qué? Para esta recuperación productiva, comercial. Se permite el envío de encomiendas. Eso es lo que se permite en el transporte interprovincial, pero no todavía pasajeros. Esa es la pregunta que iba a hacer. Ahora, alcalde, el tema de la movilidad, de la movilización de gente infectada en la capital, usted tiene unas cifras que son para asustarse. Sí, lamentablemente hoy en la mañana, un ciudadano que estaba diagnosticado de COVID positivo, de 60 años, seguía circulando y vendiendo productos en Puembo, hasta que hoy en la mañana salió a la calle, me falta la respiración, se desplomó y falleció. Inmediatamente, el municipio de Quito, con la empresa MGIRS y los protocolos de rigor, recogieron el cuerpo, está siendo cremado y mañana se entregará a sus familiares las cenizas. Lo que quiero decir es que, de acuerdo a las operadoras telefónicas, el 75% de los infectados están circulando, están vendiendo. Nosotros hemos puesto a disposición y hemos hablado con la señora ministra, hemos hablado con el COE Nacional, de un cerco epidemiológico en donde tenemos 26 puestos de apoyo de los bomberos, tenemos 40 funcionarios municipales capacitados con un call center georreferenciado, tenemos la posibilidad de darle asistencia en ambulancia, telemedicina, asistencia psicológica, entregar kits de alimentos. Estamos esperando que los técnicos se pongan de acuerdo para nosotros anclarnos a esta plataforma gubernamental y comenzar a operar con este cerco epidemiológico, porque no es justo de que quienes son infectados, como el caso del ciudadano de Puembo, siga circulando, siga vendiendo y luego se desplome en la calle y nos toca a nosotros hacer el trabajo. Esa es la gran preocupación, y yo estoy seguro que con la ayuda del Mintel, que debo agradecer al señor ministro Michelena, que nos ha puesto a disposición con los datos del Ministerio de Salud, rápidamente tener una sinergia con el municipio de Quito y controlar este cerco epidemiológico. Bien, son las... Estos datos, sí. Milton, perdón que interrumpo, pero creo que es importante. Yo también escuché la intervención del alcalde de Quito, me alarmó mucho el dato del 75%. Tenemos que revisarlo, estimado alcalde, porque con los reportes que nosotros hemos recibido, si bien hay la preocupación por personas que se mantienen circulando, el dato no resulta tan alto. Si fuera el 75% de lo que tenemos hoy en Quito, casi no habría ninguna persona en su casa. Tendríamos el 75% circulando y todos los demás hospitalizados. De los contagiados. Pero, ministra, de los contagiados dado por las operadoras telefónicas, porque cada vez que le hacen un examen a un paciente, reporta un teléfono y cuando se le monitorea, esta persona está circulando por la ciudad. De los contagiados de los contagiados positivos. Confirmados, así es. Con este mismo dato, alcalde, el dato que nosotros hemos recibido en el momento más grave fue del 42% en Quito, pero no sé si ustedes recordarán, seguramente sí, incluso el presidente de la República hizo un duro llamado de atención diciendo, miren, tenemos este dato, personas confirmadas que empiezan a circular. La línea cambió. Las personas que estaban circulando hoy ya no circulan tanto, ya son mucho menos horas, son mucho menos personas, es decir, el llamado de atención sirvió. La policía ha hecho más de 30,000 monitoreos que va a las casas de las personas contagiadas, va a las casas a verificar que se encuentren en su casa, ha levantado partes policiales en los casos en donde las personas no se encuentran en su casa, y este será un desafío muy grande, efectivamente, del gobierno y de las ciudades para el uso de la tecnología. Cómo usar la tecnología de una manera que respete los derechos de las personas, pero que al mismo tiempo nos sirva para saber, para monitorear la situación. Para la siguiente fase, estamos muy cerca ya de tener en el Ecuador un aplicativo que es menos invasivo que la georreferenciación, que es menos invasivo que el traqueo de contactos por teléfono y que tiene que ver con compartir información voluntaria solidariamente a través de Bluetooth. Este aplicativo se está desarrollando en Europa. Nosotros estamos avanzando con una fecha muy cercana a la fecha que se avanza en Europa. Ojalá logremos hacerlo a nivel regional, porque es el que va a permitir en la próxima etapa, en la nueva normalidad, esta identificación de contactos para poder avisarles a los otros teléfonos sin necesidad de averiguar la identidad,
poder avisarles a los otros contactos con quienes yo me rodeé en los últimos días, poder avisar si doy positivo, o que alguien que dio positivo, que yo no conozco, pero que coincidió conmigo en algún lugar, también lo pueda usar. Tenemos un gran desafío que es usar la tecnología para prevenir el coronavirus, para prevenir los contagios, para mitigar los contagios, que creo que es lo más exacto de decir, pero también al mismo tiempo seguir los protocolos sobre el uso de datos. Es una tarea también pendiente con la ciudad, pero es muy importante controlar que quien dé positivo no puede salir de la casa, y aprovecho yo para repetir algo que hemos insistido mucho, que el alcalde lo sabe, también lo ha dicho. Quien da positivo, sabe que tiene COVID, le entregan su examen que da positivo y circula, se está arriesgando a una sanción penal de hasta 3 años de cárcel. Está arriesgando su vida, que es lo más grave. Está arriesgando la salud de su comunidad, que es lo más grave. Pero además está arriesgándose a enfrentar un proceso penal que podría terminar hasta con 3 años de cárcel. Entonces, quien da positivo tiene la obligación, no la recomendación, tiene la obligación, incluso legal, además de la obligación ética, pero tiene la obligación legal de aislarse. Doctor Aguilar, tenemos que cerrar el bloque. Le quiero agradecer, pero antes solamente una conclusión de 30 segundos. ¿Se puede decir que con los datos que vimos en el mapa anterior, en el crecimiento de curva, estamos pasando lo peor o todavía tenemos que esperarnos algo más grave? Uno de los problemas que tenemos con los datos es la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica, y ese es uno de los exhortos que hemos venido haciendo desde la academia, desde distintos sectores. Hay que mejorar radicalmente el sistema de vigilancia epidemiológico. Creo que hay algunos indicadores que pueden orientar que la situación al menos se va estabilizando, como son el número de fallecidos y el número de internados graves. Uno de los elementos que nosotros estamos proponiendo es que el COE integre una mesa de epidemiólogos especialistas para calificar las unidades territoriales que puedan pasar y cambiar de semáforo. Esto es que hayan superado un brote epidemiológico, que no haya internación de casos graves, que no haya fallecidos, y que ojalá tengamos una encuesta epidemiológica que muestre una población que tenga razonablemente una proporción alta de anticuerpos, que eso va a mejorar la condición de dónde se puede reiniciar actividades con cierta seguridad. También tenemos que mirar que este va a ser un problema de largo aliento. Hoy estamos embebidos y nos absorbe absolutamente el tema del COVID-19, pero sin embargo hay otros problemas de salud que van ocurriendo de forma paralela. El dengue en varias zonas de la costa, se rompen las prácticas habituales de los programas de vacunación. Doctor, de otros temas. ¿Usted cree? De tal modo que en la medida que vayamos viendo esto, vamos a encontrar también efectos adicionales de la pandemia. ¿Puede haberse producido una doble carga en la provincia de Guayas con casos de dengue, chikungunya, zika y con el coronavirus? ¿Se mezcló todo para hacer un cóctel mortal en Guayas? Es posible que eso haya ocurrido. La mayor concentración de dengue antes de que llegue el COVID-19 estaba en Manabí, Guayas y El Oro, y es posible. El tema de Guayaquil hay que estudiarlo a profundidad, hay que mirar las causas principales de fallecimiento, que fueron algunas COVID, pero la mayor parte de causas son causas conexas, distintas, y eso hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha profundidad. Hay que estudiar bien ese tema. Pero el impacto global que puede tener el COVID trasciende a la mortalidad directa por el virus y va a tener impactos enormes en todo el conjunto de la salud ecuatoriana, y hay que mirarlo en ese contexto. Así es. Gracias, doctor Marcelo Aguilar, por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de las medidas de acatamiento. Se integra a la conversación Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil. Bien, a esta hora saludamos a Andrés Roche, él es gerente de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil. Andrés, gracias por acompañarnos. Primero, saber cómo está la situación actualmente en la ciudad de Guayaquil, en el tema de aglomeraciones, en el tema de puntos críticos y en el tema de tráfico. Muy buenas noches, Milton. Buenas noches, ministra, señor alcalde. Breves disculpas de la alcaldesa. Zoom, reunión con mesa técnica, que están doctores que pueden atenderla a esta hora a la alcaldesa. Mire,
Las autoridades nacionales y las autoridades locales han sido claros en algo. Esto es corresponsabilidad. Esto es disciplina también de los ciudadanos. Esto no es solo un tema de autoridades. Y en eso comparto el criterio del alcalde Yunda y comparto el criterio de la ministra de Gobierno. Pero Guayaquil ha tomado medidas claras porque hay conceptos claros que ha dicho el doctor Aguilar. Vigilancia temprana de la epidemia y atención temprana. Esa vigilancia radica en tener pruebas rápidas, hacer testeos, muestreos, que cada 15 días el municipio de Guayaquil lo va a dar. El primer muestreo lo va a dar entre el martes y el miércoles, y eso le va a dar por peso poblacional en dónde está el problema del virus, que como sabemos en la curva de Guayaquil ha bajado, pero no queremos que vuelva a subir, o al menos estar preparado si hay un rebrote. Y atención temprana porque si usted tiene 17,000 casos que ha atendido la ciudad de Guayaquil, con 8 hospitales del día, 32 clínicas móviles, 300 médicos que visitan puerta a puerta, telemedicina, son 17,000 pacientes que han sido tratados de forma temprana, que han desocupado unidades de cuidados intensivos de hospitales públicos para que no exista ese congestionamiento en hospitales. Y volviendo a la disciplina y al tránsito, nosotros tenemos conteos vehiculares. Ahí el doctor Aguilar dijo algo importante. El virus se moviliza por autos. Y en eso nos hemos preocupado. Muchos han criticado y hemos visto tomas de la entrada de la 8, sectores populosos de Guayaquil. Y hay que entender algo, hay que entender esa realidad. El pobre no va a Megamaxi, el pobre no va a mi comisariato, el pobre va a un sector cercano a ellos, donde a precios que le alcanzan a su bolsillo compra lo que necesita día a día. Eso lo saben las fuerzas militares y lo saben las fuerzas de la Policía Nacional, que son los que están dentro del marco nacional a cargo de eso. Y regresan a sus hogares. Pero ellos, parece mentira, contaminan menos de lo que contamina el abuso que decía el alcalde Yunda cuando te transita de un polo a otro en la ciudad en un automóvil, en el cual se abusa del salvoconducto y se complica con gravedad de muerte a otros ciudadanos. Ese es el problema más grave, que a veces de los sectores populares que bajan a un mercado cerca de su sector y se regresan. A mí me preocupa más el problema del abuso de salvoconducto, y por eso es que tenemos conteos diarios de los sectores de Guayaquil más importantes y vemos la curva de cómo se comporta ese tránsito, porque no es posible que pasando de 2 dígitos, tomando de ejemplo el puente de la Unidad Nacional, teniendo ahora 2 dígitos, hayamos tenido más carros circulando, es decir, 12,000, cuando teníamos 3 dígitos eran 8,000. Eso lo logramos con una serie de medidas importantes, duras. Es decir, bajó la cifra. Estamos viendo un pico con 35,000 y luego estamos viendo una caída de la cifra en el gráfico. ¿Cómo lo contuvo? Porque en los ingresos a la ciudad de Guayaquil le dimos preferencia de flujo libre a la placa autorizada y a los vehículos de carga que traen víveres, salud. Pero en esos carriles 3 y 4, por tomar ejemplo el puente de la Unidad Nacional, hay un salvoconducto que tiene que ser validado por la autoridad. Eso causa molestia. Causa encolumnamiento. Esa molestia no se compara absolutamente en nada en las familias que han sido destruidas porque han muerto familiares por el COVID-19. Entonces, yo sé que a algunos les puede molestar y algunos confunden encolumnamiento con mayor cantidad de carros, y no es así. Es menos cantidad de carros que están encolumnados porque tenemos que validar. ¿Hay molestias? Sí, comprendan. Aquí estamos hablando de una molestia entendible versus la vida de los ecuatorianos. Entonces, es duro para una autoridad tomar estas medidas. Es duro tener que decir que hay cerca de 11,000 multados por violar el decreto de emergencia, y es duro tener que decir que hubieron cerca de 1,100 carros retenidos. Nunca hemos tenido 1,100 carros retenidos. Es un altísimo nivel de desacato. Un altísimo nivel de desacato. Se ha controlado. Y aquí le pregunto al alcalde Yunda, el nivel de desacato en Quito, ¿llegó a esos extremos que llegó Guayaquil?
Mire, Milton, saludos para Andrés. Aquí hay una realidad que no es únicamente de este gobierno. Yo creo que en los últimos 60 años aquí no se ha invertido en promoción, en educación, no se ha invertido en salud, en lo que significa educación, especialmente sanitaria. Hoy, con esta emergencia, nos toca acelerar. Invito al gobierno nacional, que tenemos una relación muy, muy directa, conversamos todos los días, para que el gobierno nacional, los medios de comunicación digitales tradicionales, los municipios, los consejos provinciales, podamos hacer una campaña tan sencilla como es la del uso obligatorio de la mascarilla. Si se transmite a través de las gotitas de la nariz y boca y podemos taparnos la nariz y boca, me parece que es una batalla ganada. Hagamos esa campaña que realmente yo no culpo a la ciudadanía. El ciudadano que le acabo de decir que falleció en la mañana en Puembo, estaba trayendo cosas desde el Cotopaxi hacia Puembo todos los días, a sabiendas que tenía el virus y que además ni usaba mascarilla. Cuando salió, se desvaneció, murió. Entonces, nosotros tenemos que hacer una campaña de promoción y de prevención y de educación en salud urgente, agresiva, por todos los medios. Yo creo que el desacato de la ciudadanía también se debe al desconocimiento, se debe a esa falta de educación, a esa falta de promoción que ha sido olvidado por todos los tiempos. Yo no recuerdo una campaña, no sé si alguien me puede decir si hay una campaña de lo que significa transmisión de enfermedades contagiosas. No hay expertos. Ahora no nos hay hemos coronavirólogos, no existe. Y ministra, veíamos en los flujos en el país que unos días Guayaquil tenía un alto flujo, otros días Quito tenía mucha aglomeración, Machala, por ejemplo, también fue una ciudad, hicimos un reportaje para el canal el otro día, y veíamos el centro de Machala como que no pasaba nada. Sí, Milton, primero quiero saludar con Andrés, buenas noches. Efectivamente, el tema de los flujos, de la circulación de las personas y de los vehículos en los que vienen las personas es muy delicado y nosotros hemos pasado por varios controles, por varios esfuerzos para controlarlo. Una de las razones por esa caída, luego de un incremento en la circulación, también hay una caída, porque además de que las ciudades en donde los alcaldes pueden controlar el tránsito, están reteniendo los autos, que todo esto ha dado un buen mensaje, ha dado un buen resultado. También recordemos que se hizo un cambio para la emisión de salvoconductos. Y cuando dimos de baja todos los salvoconductos que se habían acumulado durante el primer mes de la emergencia, la verdad es que hemos logrado invertir la cantidad de salvoconductos. Me explico. Cuando llegamos al primer mes de salvoconductos teníamos muchos más salvoconductos de carros particulares que de aquellos que lo estaban usando para transportar alimento, ventas, farmacias. Hoy lo que tenemos es al revés. Tenemos muchos más salvoconductos que están asociados a las actividades económicas, productivas, que es lo que queremos, y mucho menos salvoconductos para carros particulares. Entre otros motivos, ¿por qué? Por ejemplo, se dificultó, hay que decirlo así, se dificultó el salvoconducto solamente con la cédula, sino que si yo quiero decir que voy a repartir, que voy a hacer una entrega de algo, tiene que emitirse el salvoconducto con el RUC del negocio que está asociado a mi entrega. Esto nos ha permitido también bajar la cantidad de salvoconductos, hacer un mejor uso de los salvoconductos, que es algo de lo que hemos hablado tanto con el alcalde Yunda como con la alcaldesa de Guayaquil, con Andrés, que también hemos estado en contacto, para controlar un poco mejor. Y creo que también esto es clave. Vamos a seguir haciendo controles. Esto va a provocar incomodidad. El tiempo que estábamos acostumbrados en desplazarnos a algún lugar puede ser más largo porque nos van a controlar. Así es, vamos a controlar, vamos a seguir multando. Lamento mucho porque hay casos en donde puede producirse una descoordinación, una falta de conocimiento, que tal vez alguien que no tenía que ser multado es multado. Esperamos que sean pocos casos, las instrucciones son claras. Pero ese riesgo, el riesgo de una sanción indebida, el riesgo de la incomodidad de las filas para ser controlado, es un riesgo menor que el riesgo del contagio. Entonces, es parte también de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y le quiero preguntar a Andrés Roche, para terminar este bloque, dos cosas que me saltan a la mente. Primero, el tema de la metrovía. Ese funcionamiento a muy baja capacidad de la metrovía, pero con denuncias de que se producen aglomeraciones. ¿Cómo está? Y segundo, la misma pregunta que le hice al alcalde Yunda. ¿Cómo ve usted Guayaquil amanecer mañana? Mire,
Voy a comenzar por lo segundo. Usted tiene un semáforo en rojo que le ha dado un aumento a un paciente convaleciente para que sus latidos vayan mejorando. El Ecuador entero y más Guayaquil vive un dilema. Ve más distante el problema del coronavirus y va más cerca el problema de la quiebra de un negocio o la quiebra de un micronegocio, o ve un problema de alimentación de su propia familia. Entonces, está bien que le demos un respiro ordenado a actividades de comercio en línea con entrega de bodega a domicilio o almacén a domicilio. Pero eso conlleva nuevamente la corresponsabilidad y el control. Eso estoy seguro que va a dar un aumento en los ingresos a la ciudad de Guayaquil y dentro de la circulación de Guayaquil. Pero ahí se suma la corresponsabilidad de los cuidados de bioseguridad de quienes van a hacer esa entrega y de quienes reciben el producto. Lo mismo en materia de reparación o reparaciones de vehículos o de ciertas cosas propias del funcionamiento de las actividades normales de los seres humanos. Pero en materia de transporte público, en rutas de la salud, no tenemos problema. Es fácil el inventario. Usted tiene en Guayaquil 2.600 buses, apenas están funcionando 200, y a demanda usted va soltando la cantidad de buses. Metrovía es un sistema distinto. El sistema de Metrovía es un bus articulado cuyo costo de operación es mucho más alto. Si usted le baja la cantidad de usuarios, el costo operacional quiebra al usuario y al operador. Por lo tanto, hemos pedido más esfuerzo al operador y se aumentaron, no articulados, sino el bus alimentador, que es más pequeño, que sí tiene puerta a la izquierda dentro del sistema de los paraderos de la Metrovía, y el día lunes vamos a hacer una verificación y estamos seguros, al igual que lo que ha pasado el día viernes y el día jueves, que la situación de la Metrovía va a cambiar. Pero sí estamos pensando en el post-COVID-19 en la transportación pública. La Metrovía tiene una gran ventaja, se paga con tarjeta, y vamos a apurar e implementar en lo posible que los buses convencionales paguen con tarjeta. Pero hasta tanto nos hemos preocupado de que los buses urbanos convencionales tienen por parte de ATM amonio cuaternario, que no solamente que lo hemos entregado a ellos, sino que tienen fumigaciones todas las mañanas por parte de ATM, y estamos ya pensando en un sistema automático desde el techo con una cañería para que cuando ya termine su recorrido el bus sea automáticamente fumigado. Tenemos que, como decía el alcalde Yunda, pensar a futuro. Este año las rutas no van a ser las mismas, las rutas van a cambiar y tienen que haber una conexión más directa con la Metrovía y con los centros de interés urbano. Bien. En eso estamos trabajando. Perfecto. Ahora tenemos 17 rutas de la salud e iremos poco a poco a demanda ciudadana incrementando, pero con todas las medidas de seguridad que se necesiten. Perfecto, gracias Andrés. Y bien, que sea así y que la situación vaya mejorando después de todo lo terrible que pasó Guayaquil y la provincia del Guayas, que vayan mejorando las cosas. Gracias, buenas noches Andrés Roche, y vamos a hacer una pausa y vamos a hablar luego del tema económico, la reactivación que tanto necesita el país. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, estará con nosotros. Bien, a esta hora saludamos a Caterina Costa, ella es presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Aquí, Caterina, buenas noches, gracias por acompañarnos. El tema importante también que está yendo al mismo ritmo que la necesidad de cuidarnos es la necesidad de trabajar. Trabajar, pero con todas las protecciones del caso, pero empezar a mover el país, porque la crisis económica es complicada. Ya teníamos un problema grave y ahora, sin duda, se vuelve más difícil con toda esta para que hemos tenido. Buenas noches, Milton. Buenas noches, ministra. Buenas noches, alcalde. Sí, pues ya bien se ha dicho que estamos alrededor de 50 días en esta para parcial. Hay sectores que han venido operando y creo que con ellos hemos podido ir haciendo el ejercicio de cómo va a ser este retorno, estos semáforos que empiezan a partir de mañana. Y sectores como el de alimentos, farmacéuticos, exportaciones, comunicaciones, telecomunicaciones y toda su cadena ya han estado activos desde algunas semanas y superando las dificultades que eso ha significado y más que nada implementando protocolos desde los gremios
Por ejemplo, nosotros como Cámara de Industrias de Guayaquil, el 6 de febrero ya enviamos a las empresas unos afiches donde hablábamos del COVID, cómo identificarlo, qué hacer, y los gremios han estado muy activos en definir qué es lo que necesitan nuestros trabajadores para poder evitar esos contagios y poder operar con tranquilidad. Es importante darle a nuestros colaboradores esa tranquilidad, que pueda fortalecer su actividad, ese regreso. Y en este sentido hemos tenido una interacción interesante con las autoridades del gobierno, y ahora, esta semana, un trabajo muy fuerte con los distintos municipios a nivel nacional, por parte de los representantes de los sectores productivos, para poder lograr ese equilibrio entre el evitar el contagio, el evitar o que esta segunda ola u otras olas que vengan después sean mucho más leves que la primera, y por otro lado lograr esa reactivación que es necesaria, ya que el país, con esta situación económica que teníamos, que ya venía, requiere de volver a trabajar. Ahora, ¿cuáles son las cifras del sector empresarial? ¿Cuánto se ha perdido y hasta cuánto resiste? Bueno, las cifras las conocemos, alrededor de 500 millones de dólares que en promedio se vendían al día el año pasado en el país. Esta actividad ha caído en un 70%, o sea, estamos perdiendo en ventas nacionales y de exportación alrededor de 350 millones de dólares diarios. Y hay estudios de la academia, de distintos organismos, inclusive ONGs, que ponían como fechas límites alrededor del día 37, 39, 40. Ya vemos que el sector productivo no aguanta más tiempo. Bien, hay unas gráficas que dicen que el COVID es un tsunami, pero que atrás del problema sanitario viene un tsunami mucho más grande, que es el tema económico. Y eso es lo que tenemos que cuidar, es lo que se está haciendo, estas normativas que se hicieron públicas la semana pasada por parte del COE Nacional, y la responsabilidad. También me gusta ese concepto de la corresponsabilidad, se lo dije a la ministra, todos somos corresponsables. En este caso ya los municipios entran a los temas locales, porque nuestro país maravilloso y diverso, asimismo es en la producción, cada cantón es distinto del de al lado inclusive. Entonces han entrado a operar los municipios y nosotros también de la mano, pero la ciudadanía también. Yo creo que el momento en que entran estos proyectos pilotos, además de los que ya están trabajando, vamos a ser ejemplo. Eso es lo que quisiera, que seamos ejemplo de lo que debe hacerse nuestros trabajadores con los temas del cuidado personal, ser ejemplo para otras personas que tienen que salir. Un tema muy importante del tema de la construcción. Ya suenan los materiales y la gente ya empieza a mover este sector. Ya lo decía la ministra, mañana mismo se van a ver obras, es decir, ir viendo otra cara de país. Dentro de todos los cuidados que tenemos que tener, ir empezando a ponerle la cara para poder salir adelante. El presidente lo ha dicho, esta es una triple crisis. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Y tenemos que atender todas las dimensiones de la crisis. Naciones Unidas esta semana decía que le preocupa el considerar que en este año es probable que más personas mueran por hambre que por coronavirus. Entonces, la gravedad del impacto en el empleo, en la economía, es gigante. Lo ha dicho ahora mismo Caterina. Buenas noches, qué gusto poder saludarla. Pero efectivamente, esta es una parte de la economía formal, en donde las industrias, los negocios, los jefes pueden tener unos protocolos, pero en nuestro país la mitad de la economía es informal. Tenemos un gran desafío, y ahí en cambio lo decía el alcalde también, que tiene que ver con la educación, con los mensajes claros para las iniciativas que no son las del comercio, la producción, la industria formal, pero hay que lograrlo, porque de lo contrario el riesgo de la pobreza, del desempleo, el riesgo de la quiebra, desde el más grande hasta el más pequeño, porque cada negocio que quiebra significa que hay familias que se quedan sin oportunidades. Ese riesgo también es muy grave, y tenemos que mostrar la misma preocupación, la misma dedicación y la misma unidad que hemos demostrado en salvar vidas, ahora en salvar empleos y en hacer que la economía subsista en este escenario tan complicado en el Ecuador y en el mundo. Alcalde. El problema económico es una situación muy acuciante, preocupante. Creo que tocamos fondo. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece que, y lo dijo el señor ministro de Salud aquí en el Ecuador, hay un peligro de contagio del 60%. En el caso de Quito, el 60% de 3 millones es 1.800.000.
y de ahí la tasa de mortalidad, que no está determinada, en unos casos se habla del 2%, en Italia llegó hasta el 13%, supongamos que acá tenemos el promedio de un 10%. ¿Estamos preparados para perder la vida de 170, 180 mil quiteños y quiteñas? Esa es una gran pregunta que lo hago. Ahora, yo sí creo que si tomamos las previsiones del caso, yo sí creo que, insisto, en el uso obligatorio de la mascarilla, en el distanciamiento de 2 metros, en las pruebas, en tener un sistema sanitario totalmente habilitado y no colapsado, podemos ir dando la luz al final del camino para que con las normas de seguridad, con todos estos protocolos, no lancemos a la población a un precipicio, lo hagamos en forma segura. Confío en la empresa nacional, confío en la empresa quiteña que hemos hablado, están dispuestos a cuidar la vida de sus trabajadores. Lo mismo va a ser las empresas públicas municipales. Ahí estamos hablando de que sí podemos convivir con el virus, con estas estrictas normas sanitarias. Porque ingeniera Costa, sí, el tema es ese, ¿no? El gran dilema, proteger la vida de nuestros empleados, proteger el empleo. Ya se está perdiendo empleo. Así como se están perdiendo vidas, como se han perdido muchísimas vidas, se están perdiendo muchísimos empleos. Eso es lo que justamente queremos precautelar, porque obviamente una empresa que no está vendiendo, que está sin actividad, requiere de retornar a una dinámica poco a poco. Nosotros sugerimos que esto sea de forma ordenada, que sea de forma gradual también. El sistema de los semáforos nos parece importante, irlo coordinando con las autoridades e insisto, ser modelo. Las empresas formales efectivamente representamos alrededor del 40% de la población económicamente activa y un 60% que está en la informalidad. Nosotros poder ser el ejemplo de cómo debe hacerse. Bien ha dicho el alcalde Yunda, cuáles son las medidas de protección que debe llevar la persona. Y en las empresas también parte de esos protocolos es ayudar con los tests a los trabajadores para que sepan y poder identificar dónde están las personas que de pronto ya han superado el virus, cómo se los cuida, las personas vulnerables, hacer rotación. Hemos conversado, por ejemplo, de pronto en ciertas áreas se puede una semana ir un grupo, la semana siguiente otro grupo, utilizar el teletrabajo. Entonces hay muchas formas, hay un deseo de buscar las mejores prácticas, las buenas prácticas para ayudar a que esto vaya creciendo de forma segura. Regresar seguro al trabajo es nuestro mensaje a nuestros colaboradores. Bien, muchas gracias, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y así es, ese dilema que tenemos todos, la salud y el trabajo. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, tenemos que terminar este programa y con una conclusión y un llamado. Señor alcalde. Queridos amigos, compatriotas y amigos de la ciudad de Quito, creo que hay que entender bien cómo se transmite el virus. Insisto, se transmite a través de la nariz y de la boca. Si algún día la humanidad es azotada por una transmisión de un patógeno a través de los pies, seguramente estaríamos haciendo y obligando a que utilicen botas de bioseguridad. Esperamos que con el uso de la mascarilla podamos nosotros combatir. Comencemos mañana una nueva etapa dando una serie de proyectos que seguramente van a ser interesantes para retornar a una cuasi normalidad. Estamos preocupados por la parte económica, pero más estamos preocupados por su salud. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, alcalde, por su participación. Ministro, termino con usted. Y sí, con esos mensajes que son alentadores y que tenemos que cuidarnos, pero también temas de denuncias de corrupción que son graves. Esto de las fundas para cadáveres que costaron $148 cuando deberían costar 12, casi $600,000 gastados en esto. ¿Se está investigando? Así es, intolerable, Milton, y lo ha dicho el presidente de la República en su cuenta de Twitter hace algo más de una hora. Es intolerable que además haya quien trate de aprovecharse del dolor, de la enfermedad y de la emergencia. Estamos tratando de controlarlo todo, no siempre es posible, pero estamos tratando de tener ojos en todos los lugares para evitar que esto pase. Pero si no logramos evitar que pase y se dan casos como estos, que no quepa duda que va a tener todo el apoyo del gobierno, la ley, porque ya no es un asunto, el rato que esto sucede, ya no es un asunto solamente del gobierno, es de la justicia y de la cárcel, y así tiene que ser. Entonces, no va a haber ninguna tolerancia para actos de corrupción que son todavía mucho más graves cuando tenemos en medio una tragedia como esta. Así será en este caso y en todos los casos en donde alguien trate de aprovecharse, Milton.
Bien, terminamos. Y con este llamado, mañana es un día importante para el país, quizá el más importante de muchos, muchos años, por la responsabilidad que tenemos que tener. Que amanezca el país tranquilo, que amanezca con ese esfuerzo y con esa esperanza de que vamos a salir adelante. Ministra, gracias. Alcalde Yunda, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos.